Qué bueno estar. Gracias por la invitación ante todo, Gis. Gracias a cada una de las personas que están acá, que yo sé que pues tienen compromisos personales, familiares, pero así sea que estén con las camaritas apagadas, pero están escuchando este tema tan importante que vamos a manejar hoy. Y bueno, respondiendo un poquito a tu pregunta, ¿qué me movió para ser psicóloga? Bueno, yo creo que te voy a responder con una apreciación que tengo siempre, es que yo digo, yo no sé hacer más nada sino ser psicóloga, como exagerando en ese sentido, porque realmente la psicología es mi gran amor, es mi pasión, a mí me encanta el contacto con la gente, y más allá de verlo como un trabajo, yo lo veo es como ese gran amor, como ese aporte que puedo hacer a cada persona que pasa por mi consulta, a cada mamá, a cada papá, a cada niño, a cada adolescente, y esa huella que dejo en ellos, que yo creo que pues marca su vida para toda la vida, valga la redundancia, es lo que hace que esta profesión para mí valga la pena. Realmente yo amo mi profesión, amo escuchar, amo entender las problemáticas y sobre todo ayudarles a resolverles y a buscar un sentido de la vida. Entonces, ese es mi gran amor y mi gran pasión, después de mi familia. Ok, Mirna, cuéntanos, ¿cuántos hijos tienes? Coméntanos un poquito de ti, de dónde eres. Bueno, mi nombre es Mirna Luz Pérez Romero, yo soy psicóloga, me especialicé en psicología clínica, hice una maestría en psicología con énfasis en psicología médica y de la salud, soy certificada como educadora en disciplina positiva para la familia y me dedico a la consulta particular, tengo mi consultorio y estoy actualmente dedicada a esa parte solo en las mañanas porque soy mamá de tiempo completo. Yo de una manera u otra puse un stop a mi profesión para dedicarme a ser mamá totalmente de tiempo completo. Mi hija tiene 5 años, se llama Arianna María, y bueno, eso es lo primero que yo hago, ser mamá. Ya mi profesión lo tengo ya, digo yo, en los tiempos libres, en cuanto Ari está en el colegio, me dedico a trabajar. Soy de Montería, Córdoba, Colombia, vivo al norte de Colombia, en la zona costanera. Hace un calor infernal, no se lo alcanzan a imaginar. Y bueno, acá estamos, haciendo parte de este maravilloso grupo con ustedes. Mirna, nuevamente agradecerte y para empezar, me gustaría que sepas que ya tienes compartida para poder compartir la pantalla. Inicias cuando tú desees. Lo único que te voy a dar de introducción es que les estaba comentando que se conecten. Hicimos una respiración de Conscious Discipline de la llave para que se conecten con sus emociones, con aquello que les genera más, que sienten que les falta herramientas para poderla gestionar. Entonces, eso fue la previa que hice antes de que vinieras y ahora sí puedes continuar. Claro que sí, muchísimas gracias que ya me hayas hecho esa antesala que es supremamente importante. Yo quiero iniciar con un cuentecito que me gusta muchísimo y se lo voy a leer de manera muy rápida. ¿Están viendo la pantalla? No, no vemos la pantalla. ¿No? ¿Y cómo hacemos? O bueno, pues yo se lo voy a leer, ¿sí? Ya, si deseas, puedes poner compartir pantalla y Bueno, ahí ya sale. me ayudas un poco, ya volví al Ahí en la Zoom. verde. Ajá, en la verde le pones compartir pantalla. Ya. Y ahora sí me voy al documento, ¿verdad? Y compartir. Listo, ahora sí. Listo. Sí. Bueno, vamos a iniciar con este maravilloso mensaje que es muy lindo, que yo lo trabajo también con mis pacientes y se llama el mensaje del anillo. Me están fabricando el mejor anillo del mundo con el diamante más grande, anunció el emperador a sus consejeros. Y me ha dicho el oráculo que debajo de la piedra debo escribir un mensaje mágico, un sortilegio para los momentos de desesperación. Ayúdenme a buscar la frase.
Durante 3 días y 3 noches nadie durmió en el palacio. Todos querían ofrecer la frase a su emperador, un hombre generoso que sabía recompensar a los que le servían bien. Le presentaron tratados de astronomía, textos de arameo y fórmulas matemáticas de gran complejidad. El emperador las rechazaba desesperado. Solo necesitaba 2 o 3 palabras capaz de dar aliento. Y ninguno de sus sabios lograba encontrarlas. Señor, sé que no sé nada. Soy un humilde labrador, le interrumpió un anciano. Pero a veces se sabe más por viejo que por inteligente. En mi larga vida he conocido a mucha gente que ha pasado calamidades. He perdido cosecha, pastores a los que los lobos habían matado todo su ganado. El emperador prestaba atención a los campesinos que continuó. Pero lo más maravilloso que me ha sucedido fue la visita a un peregrino al que le di cena y lecho. A la mañana siguiente, para agradecerme mi hospitalidad, me dio un mensaje que he sacado de todos los apuros. Os se lo puedo dar, pero debéis esconderlo en el anillo y leerlo solo cuando encontréis salida a una situación, cuando todo lo demás haya fracasado. Impresionado con aquella historia, el emperador aceptó el mensaje misterioso que estaba cuidadosamente doblado y lacrado. Lo entregó al joyero para que lo situara debajo del diamante y se olvidó del asunto. Un año después, el país fue invadido y el gobernante tuvo que huir solo a caballo. Tras cruzar un bosque y escalar una escarpada montaña, se encontró frente a un precipicio con los enemigos cortándole la salida. Al pensar que al final había llegado a buscarlo, se acordó del anillo que llevaba puesto desde aquel día en su dedo anular. Arrancó el gran diamante y desplegó el papel que el campesino le había entregado con tanto cariño. Esto también pasará. El emperador se dijo que era cierto, tanto si lo mataban como si caía por el barranco. El mal trago acabaría pasando. Mientras pensaba que todo esto, se hizo el silencio y una paz suave pareció llenarlo todo. Sus enemigos se habían perdido en el bosque o tal vez habían decidido retroceder porque se habían desanimado. Guardó con cuidado el papel en el interior del anillo y se sentó al borde del precipicio lleno de calma. Una hora después, un grupo de soldados fieles acudieron a su rescate y le explicaron que el ejército enemigo se había dispersado tras surgir una pelea entre 2 cabecillas. Sus hombres habían aprovechado para reconquistar el territorio y la paz volvía a reinar en el país. Decidió celebrar su victoria a lo grande, invitó a todo su pueblo a una cena de banquetes, torneos y bailes. Se asomó en el balcón del palacio para recibir los aplausos de su pueblo. Allí estaban todos, grandes, niños, mujeres, hombres, incluso los gatos y perros. Sin embargo, lo que el emperador deseaba era reunirse con el labrador para agradecerle aquel regalo de las 3 palabras que poniendo serenidad en su corazón le habían salvado la vida. Lo voy a dejar hasta ahí, es un poquito más larguito, pero lo voy a dejar hasta ahí. Pero los dejo con esta palabra. Esto también pasará. Esas fueron las 3 palabras clave que el labrador les regaló al emperador y que lo habían llenado de calma. Entonces, trayéndolo y aterrizándolo un poco a nuestro escenario actual, donde estamos en este momento, que vamos a trabajar lo que es autorregulación emocional, les regalo este gran mensaje para que lo atesoren en su corazón y cuando estén en momentos de desesperación, de desregulación emocional, puedan decirse, esto también pasará. Bueno, entonces ahora, Niña Is, me vas a ayudar ahora para la presentación. Vuelvo a uso de compartir, ¿verdad? Compartido de pantalla, ¿sí? Sí, vuelves allí y o si quieres deja de compartir arriba, en la parte de arriba dice dejar de compartir. Ya y salió. Allí es perfecto, ahí está. Sí, ahí está. Bueno, ¿Sí? vamos a hacer Súper. lo que vamos a hacer es a colocarla desde el inicio y abro todo. Perfecto, aquí está. Bueno, entonces vamos a empezar con este maravilloso tema que me ha encomendado Gis y que más que hermoso tema es una gran responsabilidad porque de verdad que nos toca las fibras más sensibles de nosotros como personas porque no es para nada fácil autorregularnos emocionalmente. Y lo digo también en lo personal, porque aunque tenga todos los conceptos, las teorías, sea psicóloga, lo practique, se lo enseñe a mis pacientes, también es un proceso de aprendizaje para mí diario.
y más con el tema de la maternidad. Entonces creo que ahí en ese punto de la maternidad es cuando nosotros creo que más necesitamos autorregularnos emocionalmente. Entonces iniciemos con lo básico del proceso de aprendizaje de autorregulación emocional, que también va ligado a todo lo que es la educación emocional, que es algo que actualmente se está manejando muchísimo, vista toda la necesidad que hay frente a aprender nuevas estrategias para gestionar y autorregularnos emocionalmente, que nos lleva a un proceso de inteligencia emocional. Que sé que también muchos de los que estamos acá pues hemos escuchado este término con frecuencia. Entonces empecemos con qué son las emociones. Las emociones son complejas colecciones de respuestas químicas y neuronales. Entonces partimos de la base de que hay unos principios que son fisiológicos, biológicos, dentro de los procesos emocionales. Entonces, que regulan el organismo para actuar frente a un fenómeno determinado. Se desencadenan de forma automática y son fundamentales para la supervivencia. Se desencadenan de manera automática. Esto es clave saberlo porque nosotros no le decimos a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, que llegue la tristeza, que llegue la alegría, y eso va a ser como por arte de magia. No, no es así. O sea, es un proceso que es completamente natural, fisiológico, biológico, que ocurre en nuestro organismo. Entonces, las emociones constan de 5 componentes básicos, que es la expresión motora. Nosotros lo llamamos en psicología así, expresión motora, que tiene que ver con todo lo que es la parte conductual, mi comportamiento. Está el componente cognitivo, que son los pensamientos. Está un componente neurofisiológico, que es toda la respuesta biológica. Está el componente motivacional y la experiencia subjetiva, de cómo yo interpreto lo que estoy sintiendo en relación a la emoción. Cada uno tiene funciones específicas y depende de los subsistemas del organismo. Depende de cada persona, de cada historia de vida. Hagamos un ejercicio emocional para las personas que estamos acá presentes para entrar en sintonía con este tema. Yo sé que ya lo hicieron con Giz, pero vamos a retomarlo acá conmigo, y es que perciban, sientan en este momento de manera consciente, tómense unos segunditos y piensen en una emoción que estén viviendo en este momento. Yo no sé cuál ha sido el día de ustedes hoy, qué ha pasado en su vida, qué situaciones les ha tocado enfrentar, pero yo quiero que seamos conscientes, porque ese es el primer paso, y lo vamos a ver más adelante detalladamente, pero es el primer paso del proceso de autorregulación emocional, y es tomar conciencia de la emoción que yo estoy experimentando en este momento. Entonces, tomémonos unos segunditos para pensar cuál es la emoción que yo estoy sintiendo en este momento. Yo aquí les dejo algunas. Estoy enfadado, me siento alegre, tengo miedo, me siento frustrado, estoy aburrida o me produce aburrimiento, tengo asco, porque el asco es una emoción y hace parte de las emociones básicas. Estoy desanimada o estoy expectante a una sorpresa o estoy motivada. Estas son algunas emociones que yo les quise compartir para que ustedes identificaran en este momento qué están sintiendo. ¿Sí? Es un ejercicio de conciencia emocional. Entonces creo que ya lo hicimos, guárdenselo ahí las respuestas, lo podemos compartir más adelante si hay el espacio, y seguimos avanzando. Dentro del proceso de conocer cómo funciona la autorregulación emocional, es indispensable que nosotros tengamos unas nociones básicas sobre educación emocional. ¿Esto a qué me lleva? Me lleva a tener un amplio conocimiento de cómo funcionan las emociones en mi organismo, cuál es su origen, de dónde provienen, por qué existen las emociones, ¿sí? Las emociones se asocian a la supervivencia. Afortunadamente, existen las emociones, porque imagínense un mundo sin emociones, pues, creo que no podríamos vivir, porque una de las emociones básicas que nosotros experimentamos y lo podemos experimentar a diario es el miedo, y el miedo nos protege, el miedo nos garantiza la supervivencia, el miedo nos ayuda a adaptarnos incluso también a nuevos espacios, a nuevos entornos.
Entonces, aquí les comparto algo de un vocabulario afectivo para que nosotros empecemos a socializar, empecemos a familiarizarnos con los términos propios de cada emoción. Y si nosotros vamos a mencionar, vamos a nombrar lo que estamos sintiendo en este momento, tenemos que nombrarlo con su nombre propio. No es, yo no sé qué tengo, pero yo siento, pero yo no te puedo explicar, porque cuando desconocemos lo que son las emociones y no tenemos un vocabulario amplio, fluido, referente a las emociones, pues no tenemos las palabras y los términos adecuados para nombrar lo que yo estoy sintiendo o experimentando a nivel emocional en este momento. Entonces aquí les comparto, como algunos autores lo mencionan, hay unos que dicen que sí existen, hay otros que dicen que no existen las emociones básicas, pero dentro de esas emociones básicas, yo creo que más autores son los que hacen alusión a ellas. Tenemos la felicidad o la alegría, tenemos amor, miedo, rabia, tristeza, está también el asco, que es una de las emociones básicas que tenemos. Entonces, dentro de ellas tenemos, aquí está, entre la felicidad hay unos matices que también tenemos que aprender a manejarlos. Está la paz interior, la dicha, la paciencia, el florecer, la armonía, otras más. Ya ustedes las podrán leer o hacerles captura de pantalla y se puedan quedar con ellas para que empiecen a identificar qué están sintiendo. Dentro del amor tenemos la compasión, el respeto, la gratitud, la ternura, la confianza, etcétera. Dentro de la alegría, el encanto, humor, alivio, optimismo, entusiasmo. En el miedo, ansiedad, preocupación, vergüenza, inhibición, angustia, agobio. En la rabia, impotencia, frustración, rebeldía, resentimiento, mal humor. Dentro de la tristeza tenemos matices como el pesimismo, la pesadumbre, la melancolía, la culpa, la resignación. Y miren que algo que llama la atención aquí en este cuadrito, y es que las emociones tienen un color, ¿sí? Y cuando empezamos a estudiar sobre el mundo emocional, nos damos cuenta también que uno de los factores importantes para yo aprender a hacer gestión emocional y acercarme a lo que yo estoy experimentando, a lo que yo estoy sintiendo, es darle forma, darle color, darle sentido, darle significado a lo que yo estoy sintiendo. Por ejemplo, yo con mis pacientes manejo mucho el tema de las emociones cuando empezamos el proceso que yo los empiezo a entrenar en educación emocional, y empezamos mucho a manejar eso. Identificamos una emoción que estoy sintiendo en el momento y hacemos todo el proceso de conciencia, cerramos los ojos, tomamos respiraciones, nos conectamos con lo que estamos sintiendo. Y dentro de ese proceso les pido que me empiecen a explicar, que empiecen, perdón, a ver su emoción, que le empecemos a dar una forma, y ellos le dan su forma, les dan forma por ejemplo, de casa, de árbol, de una nube, de un sol, le dan la forma que ellos deseen, les ponemos un color, les ponemos el nombre de la emoción y les ponen también otro nombre, ¿sí? Un nombre que de pronto llegue a ellos dentro de su proceso de imaginación, y eso nos permite a nosotros empezar a familiarizarnos con lo que es el proceso de la gestión emocional. Entonces, vamos a avanzar. Cerebro y emociones. Ayer Gis nos hacía una explicación muy acertada, muy detallada sobre cómo funcionan algunas áreas cerebrales con respecto a este tema relacionado con el sentir. Entonces, dentro del cerebro y las emociones tenemos que las principales áreas involucradas en el pensamiento de las emociones son el sistema límbico y la corteza prefrontal. Entonces aquí en el sistema límbico encontramos que se ubica el cerebro emocional, ahí están las emociones, y está la percepción no consciente. Es ese cerebro que siente y está en la parte medial del cerebro. Aquí tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y la parte medial que une los dos hemisferios que se unen por el cuerpo calloso, que es esta parte que está aquí sombreada con amarillito, azul y verde. Ahí tenemos el cerebro límbico o sistema límbico, que es donde están nuestras emociones. Yo hablaba precisamente ayer con mi esposo, que mi esposo es neurólogo, y yo hablaba con él y yo le decía, amor, se nos ha enseñado
que, que relacionamos el amor, las emociones, lo que sentimos con un corazón, ¿verdad? O sea, todos lo que está relacionado con emociones lo relacionamos con un corazón. Yo le decía, ¿por qué históricamente hemos relacionado el sentir con un corazón? Nosotros no sentimos con el corazón. Nosotros sentimos con nuestro cerebro, con ese centro que es encargado de las emociones, que es el sistema límbico. Y es básico que nosotros aprendamos conceptos, nociones muy básicas sobre neurofisiología para entender qué pasa con mi cerebro, porque ellos reaccionan de la manera que reaccionan. Y también en el tema de los niños, porque los niños reaccionan y se comportan de determinada forma. Tenemos acá la parte superior de nuestro cerebro, que es el neocórtex, que es esta parte de aquí, que es donde está mi corteza prefrontal, que es la encargada de la autorregulación emocional. Ahí están las funciones ejecutivas, donde está el pensar, el razonar, ¿sí? Toda esa parte que me funciona a mí para yo regular, autorregular mis emociones. Por eso se llama, aquí está, ese cerebro que piensa. Y está la parte baja del cerebro, que es el cerebro reptiliano, que está acá en rojito y rosado, que es el cerebro instintivo y se relaciona con la supervivencia. Es el cerebro más antiguo que hay y ese es el cerebro con que nosotros actuamos, porque nosotros somos impulsivos, porque nosotros reaccionamos, porque nosotros somos reactivos. Ese es el cerebro que está trabajando en ese momento. Entonces aquí vemos estas tres áreas del cerebro y otro autor describe el cerebro como Gis, no estuvo en ese momento, pero sí hiciste esa explicación con el cerebro de la mano ayer, ¿sí? Sí, de Daniel, en Disciplina sin lágrimas la tocamos, que coge y para sentirse, de Daniel Siegel. Ajá. Sí, listo, entonces no lo voy a manejar porque ya tú lo preparaste ayer. Listo, entonces, ¿qué es regulación emocional? Según Rafael Vizquerra, que es un padre de la educación emocional. Afortunadamente nosotros estamos gozando de ese beneficio. Yo empecé, antes de empezar mi diplomado en educación emocional, empecé a trabajar investigando sobre emociones porque construí una guía de educación emocional para mis pacientes. Y cuando empiezo a revisar literatura y a investigar, me encuentro con él. La verdad era que no lo conocía, el autor. Y empecé a investigar y a investigar y a leer sobre todas sus teorías de educación emocional y es de verdad un referente en educación emocional. Y bueno, oh sorpresa que es uno de nuestros profesores en el diplomado de educación emocional. Y he sentido pues esa fortuna de que me ha enseñado pues, sobre educación emocional. Entonces, según Vizquerra, la regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Aquí es donde está la clave del proceso de autorregulación emocional. Manejarlas de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo pienso que es la cognición y lo conductual, que es mi comportamiento. Entonces, las emociones no actúan de manera solita ni aisladas, no. Las emociones actúan encadenadas a la cognición y el comportamiento. Entonces, tener buenas estrategias de afrontamiento, la capacidad para autogenerar emociones positivas, nos lleva a un proceso de autorregulación emocional. Hay muchísima información donde se nos habla a nosotros y se nos envía un mensaje equivocado de que las emociones tenemos que controlarlas. ¿Cómo controlar las emociones? Encontramos mucha publicidad. ¿Cómo controlar? Controla tus emociones. Y es un mensaje que es equivocado porque las emociones no están hechas para controlarlas. Las emociones están hechas para sentirlas. Las emociones son un proceso natural del ser humano. Y nosotros no podemos bloquear ni restringir ni darle la espalda a los procesos naturales psicológicos que vivimos los seres humanos. Entonces ahí es un mensaje que es equivocado
y que ustedes quiero que desde hoy lo tengan claro de pronto las personas que están acá en el grupo, que no son psicólogos, que no manejan esta parte, y es que las emociones no se controlan. Yo controlo es mi reacción conductual ante la emoción que estoy experimentando. Es decir, yo tengo rabia en estos momentos. Tengo muchísima ira en estos momentos. ¿Qué hago yo con esa rabia? A mí, si cualquier persona se le pregunta, ¿tú qué quisieras hacer cuando tienes rabia? Y yo soy muy consciente de eso y respondo con toda la sinceridad. ¿Qué quiere ser uno cuando tiene rabia? De pronto golpear, pegar, tirar, partir, ¿sí? Hacer daño a lo que está a su alrededor, porque cuando uno siente que eso se enciende, que es como un fuego, eso es lo que provocaría hacer. Pero no se puede hacer, ¿por qué? Porque me haría daño yo, le haría daño a las demás personas que están ahí alrededor, etc. Entonces yo sí voy a sentir mi rabia, porque la rabia llegó, y las emociones llegan con un mensaje. Las emociones no llegan porque sí, ni llegan a no cumplir nada. Las emociones llegan con un mensaje. Las emociones tienen una sombra y tienen una luz. Por ejemplo, la luz de la rabia es establecer límites para protegernos, para decir no me hagas daño, no me gustó, para decirte no, para decir para decir detente. Entonces, quiero que cambiemos la mirada de mirar las emociones como si hubiera algo negativo que yo estoy experimentando. Las emociones no son negativas ni son positivas, simplemente son emociones y cumplen una función natural en nuestro organismo. Entonces, lo que les estaba diciendo, partiendo de eso, de que normalmente, ¿qué debemos hacer cuando estamos con rabia? Gritar, patear, pegar, golpear, decir palabras inadecuadas. Yo no voy a bloquear lo que yo estoy sintiendo rabia en estos momentos. Pero si yo hago un proceso de autorregulación emocional, de autocontrol, ¿sí? No de la emoción, que es lo que estoy sintiendo, sino es de mi reacción conductual frente a esa emoción o en consecuencia a esa emoción. Entonces quiero que les quede claro siempre eso, porque se nos ha enseñado a lo largo de nuestra historia de vida, y sé que muchas de las personas que están acá, y yo en manera personal, a mí cuando yo estaba niña nunca me hablaron de procesos emocionales. Yo jamás escuché la palabra emociones básicas, autorregulación, corregulación, heterorregulación, gestión emocional. O sea, yo no tenía conocimiento de esto, porque desafortunadamente nos han enseñado que las emociones debemos guardarlas, reprimirlas, no dejarlas salir, esconderlas incluso. Y las emociones no están hechas para eso, porque cuando nosotros hacemos eso, eso tiene unas consecuencias altamente negativas para nuestra salud mental. Y es ahí cuando vienen los desequilibrios emocionales relacionados con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, cuando vienen conflictos personales, conflictos interpersonales. Entonces, precisamente por eso, porque desconocemos lo que es la educación emocional, lo que es la gestión emocional, no sabemos que las emociones existen, para qué están hechas, cómo las vamos a vivir, cómo vamos a transitar con ellas de una manera sana y segura, tanto para mí como para mi entorno. Entonces, la autorregulación emocional se caracteriza principalmente por elementos neurofisiológicos y cuenta con un componente hereditario. Y aquí mucha atención a esto, mamás que estamos aquí. Y es que en la forma en que nosotros como adultos nos autorregulamos emocionalmente, nuestros hijos, aún que estemos dentro del proceso de la gestación, o que ya lo practicamos muy pequeños, ¿sí? Eso es un factor que es hereditario. Hay estudios que ya lo han demostrado. En cuanto yo sepa autorregular mis emociones, existe la alta probabilidad de que mi generación también lo haga. Y es algo que se va a transmitir de generación en generación. Caso contrario ocurre cuando yo soy una persona altamente reactiva, altamente conflictiva, que me desregulo emocionalmente muy fácilmente y que no logro estrategias, no tengo estrategias, ni herramientas, ni recursos personales para autorregularme. Existe una alta probabilidad que mi generación, mis hijos, mis nietos, mis nietos, también sean iguales. Entonces, de ahí la importancia de esto.
Entonces, ¿qué implica la autorregulación emocional? Estar abierto a nuevas ideas, ¿sí? Esto es muy importante. Y es que las personas que estamos en este camino de trabajar en lo personal, de construir una mejor persona, de sanar, de ser mejor cada día, siempre estamos abiertos al aprendizaje. Y ver que de pronto ese error que yo cometí en un estado de desregulación emocional me puede llevar a mí posteriormente, después de un análisis personal y un proceso de autoevaluación, me puede llevar a mí a otro nivel personal. ¿En qué sentido? En que puedo estar abierta a nuevos aprendizajes y introducir nuevos repertorios conductuales para yo aprender nuevas herramientas y estrategias de afrontamiento para mi desregulación emocional. Otro aspecto importante que me ayuda a ser capaz de regular mis emociones. Que básicamente pues se trata de esto el encuentro, que ya más adelante vamos a profundizar. Ser fieles a nuestras normas de honestidad e integridad. ¿Sí? La autorregulación emocional no ocurre como un hecho aislado. Esto es un proceso que se cultiva día a día y que va ligado a lo que es mi esencia como persona, a lo que son esas normas personales que yo manejo, a lo que son mis principios como persona, como ciudadana, como miembro de familia. Otro aspecto importante es la flexibilidad ante los cambios. Y esto es muy, pero muy importante, que nosotros empecemos a relacionarnos con el tema de que está muy en auge ahora mismo, y es el tema de la plasticidad cerebral, que yo lo manejo muchísimo también en consulta, porque pues quienes van a psicología quieren un cambio para su vida, y pues hay unas personas que son más fáciles de modificar conducta que otras, y ahí cuando empezamos a trabajar este tema de plasticidad, de flexibilidad cerebral, tenemos una gran capacidad en nuestro cerebro y es aprender nuevas formas, ¿sí? Para lo que yo venía aplicando a mi vida personal. Por ejemplo, desaprender para aprender. Aquí está esto, la flexibilidad ante los cambios, tener esa apertura al cambio. Que cuando vengan los cambios yo no me sienta perturbada, confundida, y eso me genera mi gran molestia emocional porque no soy capaz de asumir un cambio que viene a mi vida, sino que por el contrario yo tenga esa apertura, tenga esa capacidad para adaptarme a los cambios que vienen a mi vida. Asumir la responsabilidad de nuestros, aquí se me falta una de, la responsabilidad de nuestros actos como persona madura, adulto, con capacidades para pensar, para razonar. Tengo que asumir las responsabilidades de mis actos. Si yo dentro de un proceso de desregulación emocional fallé como persona, fallé como mamá, fallé como esposa, fallé como empleado, yo tenga la capacidad para reconocer qué sucedió, reconocer mi conducta, reconocer qué estuvo mal y pedir disculpas. Acercarme y ofrecer disculpas. Decir, aquí estoy, reconozco que fallé, pero aquí estoy para resarcir. Y eso también lo hacemos con nuestros hijos. Quienes estamos dentro de este proceso de crianza respetuosa, sabemos que somos humanos, que estamos en un proceso de aprendizaje todos los días y que en cualquier momento le podemos fallar a nuestros hijos. Pero así como le fallamos, así también nos podemos acercar de ellos y pedir disculpas y reconocer estuvo mal lo que yo hice, no cargarlos a ellos de la responsabilidad de mis acciones, sino como adulto responsable que soy, asumir que lo que hice estuvo mal, que fue mi responsabilidad actuar de la manera como actué. Hay unos factores externos de la autorregulación emocional y entre otros factores tenemos el aprendizaje. El más importante tiene que ver con aspectos educativos y se refieren al papel que tienen los padres como guías para facilitar el proceso de la adquisición de la autorregulación de nuestros hijos. Esto es hermoso, es divino, porque en la medida en que nosotros nos entrenamos en autorregulación emocional, en que nosotros tenemos ese acercamiento con las emociones, empezamos a conocerlas, empezamos a vivirlas de una manera diferente, nosotros esto también lo vamos transmitiendo, este conocimiento nosotros lo vamos transmitiendo a nuestros hijos. ¿Sí? Si mi hija nota que yo me desregulo con facilidad, que pierdo el control,
de mi actuar, de mi sentido. Probablemente ella también actúe de la misma forma en que yo lo estoy haciendo. Al contrario pasa a que si yo en un momento de desregulación emocional tomo mis herramientas de autorregulación, de gestión emocional, gestiono mis emociones y logro salir victoriosa de ese mal momento emocional que viví, y también va a aprender que de esa forma se manejan las emociones, que hay un proceso que podemos vivir internamente de manera muy personal, en el que vamos a salir bien librados nosotros y las personas que estén a nuestro alrededor cuando experimentamos emociones desagradables, como por ejemplo la rabia, la tristeza, la frustración. Entonces aquí el aprendizaje juega un papel supremamente importante, porque en psicología se le llama modelamiento, y es como nuestros hijos modelan nuestras conductas, ¿sí? Y es una de las teorías del aprendizaje. Segundo, la tolerancia a la frustración. El déficit en los recursos que actúan a través de las rabietas difíciles de contener. Pero solamente los niños tienen rabietas, ni hacen pataletas. Nosotros los adultos también hacemos pataletas. Nosotros los adultos también nos desregulamos, también tenemos desbordes emocionales, también lo tenemos. Se emplea la agresividad como único recurso para manejar la ira y la frustración, y tienen graves problemas en la convivencia diaria. ¿Esto qué pasa? Cuando no se tienen las estrategias adecuadas de autorregulación emocional. Entonces tengo bajos niveles de tolerancia a la frustración y reacciono de esa manera. Tercero, la adaptación social también juega un papel importante. Aquí dice que estudios consideran que adultos con dificultades de autorregulación desde la infancia presentan un alto riesgo de inadaptación social. Entonces, fíjense que es algo que es muy importante, porque el proceso de inteligencia emocional, que ya es la forma macro, ¿sí?, de este proceso de educación emocional, y se relaciona con todas las áreas de nuestra vida, con las áreas de pareja, con la laboral, con la personal, con mi rol como mamá, como ciudadano, incluso, porque cuántas veces nosotros no estamos en un lugar donde hay personas desconocidas, vamos en el carro, no vamos interactuando con nadie, pero simplemente un rocecito de una moto, el cambio de un semáforo, ahí yo observo, soy muy observadora de la conducta en todos los escenarios, y como yo voy manejando en el carro, y hoy me pasó, el semáforo no había cambiado en verde, y ya el carro que tenía, o sea, no había cambiado en verde, estaba en naranja, ya iba a cambiar al verde, el carro que yo tenía atrás ya empezó a pitar y a pitar. Yo dije, esta persona, ¿cómo está? ¿Cómo se debe sentir? O sea, yo pensé, o sea, debe ser una persona que está mal. Pero todavía el semáforo no está en verde y ya está pitando, porque el semáforo está en verde. Y veo unos roces en la calle, en el banco, en el supermercado, y fíjense que se relaciona con esto, ¿sí? Con la parte del riesgo de inadaptación social. Entonces, de ahí la importancia que nosotros, tanto lo hagamos nosotros el ejercicio de autorregulación emocional, como nosotros también se lo enseñemos a nuestros hijos a diario. El cuarto es el carácter. Carácter y temperamento en psicología, según las teorías de la personalidad, ¿sí?, son los responsables de construir lo que nosotros llamamos como personalidad. Entonces, la psicología positiva pues se ha interesado enormemente en trabajar esta cualidad del ser humano, que es el carácter, que el temperamento es heredado por nuestros padres, y el carácter es todo lo que se da a nivel ambiental y que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y forman parte pues también de esa virtud de moderación. Esa palabra es clave, moderación. Aprender a moderar mis reacciones conductuales, emocionales, frente a lo que estoy sintiendo o experimentando. Entonces, una baja capacidad de autorregulación está relacionada ¿con qué? Con la dificultad para establecer relaciones interpersonales sanas. Las personas que se desregulan constantemente, las personas que son excesivamente reactivas, que son conflictivas, que tienen conflictos internos y los traen al exterior,
tienen esa dificultad para relacionarse de manera sana con otra. Es un factor de riesgo para el abuso de sustancias psicoactivas, favorece los trastornos emocionales como la depresión y ansiedad, que ya se los había dicho al inicio, así como el desarrollo de conductas impulsivas o agresivas. ¿Sí? Aquí vemos también los trastornos relacionados con el control de impulsos, que es muy común, más común de lo que uno cree, sino que la gente pues no es consciente de eso, porque el decir una persona que tiene un trastorno de control de impulso cuesta aceptarlo, porque es lo que han aprendido a lo largo de su vida, a ser reactivos, a reaccionar de manera agresiva, de manera violenta. Entonces no hay emociones buenas, no hay emociones malas, como se los había dicho. Las emociones son respuestas que nos sirven para adaptarnos, que tienen funciones motivacionales y organizativas en nuestra vida. Hay que ajustar nuestra respuesta emocional a cada situación. Cada emoción sirve para algo, era lo que les decía, que traía siempre un regalo, la emoción siempre trae un mensaje. Ellas no llegan porque sí y no se van porque sí. Ellas siempre nos dejan un aprendizaje. Tradicionalmente se consideraba como una emoción negativa el enojo, la rabia, que nos puede servir como un impulso para superar un obstáculo. Ese puede ser también uno de los regalos de las rabia. Se trata de regularlas para utilizarlas a tu favor. Estas capacidades de adaptación al ambiente incluyen procesos de afrontamiento con emociones positivas o placenteras y negativas o displacenteras, como el malestar, el miedo y la ira. Yo les había dicho de que no son positivas ni son negativas, pero hay algunos autores que sí las mencionan como positivas o como negativas. A mí en lo particular no me gusta llamarlas positivas o negativas, yo las llamo desagradables o agradables para identificarlas. Bueno, acá quedó el título por ahí arriba, yo no sé si ustedes lo logran ver, son competencias socioemocionales. Ese es el título, yo no lo veo, pero creo que ustedes sí lo pueden. Sí. Entonces, según Vizquerra también tenemos la primera competencia es la conciencia emocional. De aquí nos estamos acercando ya a lo que es el proceso de autorregulación emocional o lo que conocemos como gestión emocional. Lo primero, esa primera competencia que nosotros debemos tener es la conciencia emocional. Tomar conciencia de mis propias emociones y de las emociones de los demás, porque dentro de este proceso no soy solamente yo la que voy a salir beneficiada. ¿Me vas a decir perdona, algo? Sí, Mirna, dos cosas antes de que pases. Permíteme, le tomo una captura porque sé que algunos van a estar distraídos tratando de anotar y mejor les tomo la captura si tú lo autorizas y les envío al grupo. ¿Qué les parece? Ok, chévere. Entonces déjame, y justo porque me parece súper chévere esta de aquí, entonces ya la mando al grupo. Y otra cosa también, antes de que continúes con todo esto, solo quería aportarles algo y era que hagamos las paces con ciertas emociones, que se escucha mucho. Yo no soy celosa. Entonces, cuando escucho yo no soy celosa, ay, ese niño es celoso. Entonces, ya de por sí tenemos una predisposición y no aceptamos el regalo que tienen los celos. Por ejemplo, la envidia. Vamos camuflando porque cuidado que alguien se entere que nosotros no podemos regular la envidia. Es que yo no soy envidioso porque eso me hace mala persona. Entonces, por ejemplo, la envidia es una emoción súper chévere que me trae el esfuerzo. Porque cuando yo veo que alguien, y si yo tengo esa luz, si algo me gusta, yo me puedo esforzar para conseguirlo. Entonces, el regalo que me trae la envidia es el esfuerzo. Y el marketing nos venden así, porque si no, no sentiríamos esta envidia, no compraríamos otra cosa. Pero lamentablemente solo se habla de la sombra, de la envidia como tal, y de los celos, entonces también de la rabia, como nos decías, los límites. Entonces, qué bonito que nos vayamos como reconciliando con la emoción, porque muchas personas, qué vergüenza que alguien se entere, y sobre todo cuando son niños y le dicen, aquí, ¿por qué tienes que estar enojado? ¿Cómo este adulto pone límites si toda la vida le dijeron que enojado sí que no? Entonces, solo eso te quería acotar. Gracias, sí, por tu comentario excelente. Sí, totalmente. Es que, mira, yo tengo un post y aprovecho para que me sigan en mi red social que se llama Mi Mamita Psicóloga. Y
yo tengo un post ahí que dice conflicto con tus emociones. Y es verdad lo que tú dices, o sea, vivimos como con flechas. Yo les hablo a mis pacientes, es como si estuviéramos unas flechas como disparando de que va a llegar la rabia y enseguida le disparamos, va a llegar la tristeza y enseguida le disparamos. Y vivimos como en ese conflicto con las emociones. Y a mí me encanta sentir las emociones, mira, incluso hasta la tristeza. Yo hice hace poco también un live sobre la tristeza y el mensaje de verdad que yo le llevé a la tristeza fue muy bonito y muchas personas me escribían y me decían, Mirna, yo nunca había visto la tristeza como la forma como tú la mostraste, o sea, yo le mostré el lado positivo de la tristeza y eso que tú dices es muy, pero muy valioso, reconciliarnos con nuestras emociones y dejarlas permitirme sentir la emoción. Bueno, entonces la segunda competencia es la regulación emocional, que es nuestro tema central y él lo describe como esa capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, ya se lo había leído anteriormente, supone tomar conciencia de la relación entre emoción, condición, comportamiento, que ya se lo manejamos. El tercero es la autonomía personal y es la autogestión. Es esa capacidad que yo tengo para autogestionar lo que estoy sintiendo. Y se relaciona fundamentalmente con esto es tan bonito, tan hermoso, porque una cosa va de la mano con la otra y se relaciona con la autoestima, la actitud positiva, la responsabilidad, la capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y recursos y la autoeficacia emocional. Entonces, es una relación muy hermosa que establecemos entre la autonomía personal que yo tengo como individuo, también esos valores, esas cualidades personales que yo tengo, de lo que se está trabajando mucho desde la psicología positiva. Y fíjense y resalto mucho el tema de la autoestima. Una persona con una autoestima sana, porque a mí no me gusta hablar de autoestima alta y autoestima baja, sino que hablo en lo personal como terapeuta de autoestima sana y autoestima insana. Y fíjate cómo una autoestima sana se relaciona de manera positiva con la autonomía personal. Pues si yo soy una persona que no me considero, que no tengo valía personal, que no tengo amor propio, que no tengo conductas de autocuidado, ¿a mí qué me va a interesar aprender gestión emocional? Yo sigo por la vida como vengo, gritando, peleando, golpeando, dañando, hiriendo y ocasionándome más heridas a mi ser. Cuarto punto, la inteligencia interpersonal. Acá esto es supremamente fundamental, los valores, los factores, las características de mi persona relacionados con la inteligencia. La inteligencia interpersonal es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación efectiva, el respeto, las actitudes prosociales y la asertividad. Entonces aquí las habilidades sociales juegan un papel fundamental. Y cuando yo no tengo habilidades sociales, cuando yo no puedo interpretar el lenguaje no verbal de las otras personas, cuando yo no tengo la empatía por entender, por conocer, por visualizar lo que la otra persona está sintiendo en un momento, es como si hubiera una barrera que me impidiera hacer un proceso de regulación emocional. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto no solamente es uno en lo personal el implicado, no. Siempre hablamos aquí en lo que les he hablado de la parte social, tiene un gran componente social y de las relaciones interpersonales. El quinto punto es las habilidades de la vida y bienestar. Es la capacidad para yo solucionar los problemas, los conflictos que se nos presentan a diario. Todos tenemos problemas, todos. Aunque no trabajemos y estemos en la casa las 24 horas del día atendiendo a niños, también se nos presentan problemas, se nos presentan conflictos con nuestros hijos, conflictos con la pareja, conflictos con la mamá, conflictos con cualquier familiar. Y se trata de eso, de tener esas habilidades, esas estrategias, esas herramientas, recursos para manejar la solución de los conflictos, para llegar a acuerdos, para manejar puntos intermedios, dirigidos hacia el bienestar personal y volvemos a la parte social, que es supremamente importante en todo este proceso. Bueno, entonces ya ahora aquí sí entramos como un poquito en materia de los pasos para la autorregulación emocional. Entonces, aquí hay un modelo, que me gusta mucho, es el modelo de Herbas en el 2011,
él nos habla sobre 6 pasos en su modelo para ese proceso de la autorregulación emocional. Lo primero es apertura emocional. Era lo que nos decía Gis, que vivimos en conflicto con las emociones. Cuando yo tengo apertura emocional, yo estoy abierta, ¿sí?, a experimentar, a sentir, a dejar que llegue la emoción que tenga que llegar. Yo no estoy peleando ni me estoy colocando barreras ni unas corazas para que las emociones no lleguen. Segundo punto, la atención emocional. A veces las actividades diarias de la vida, el compromiso, las múltiples ocupaciones que tenemos no nos da lugar a tener un proceso de conciencia. Nosotros no estamos en el aquí y el ahora, nosotros siempre estamos como más avanzados, como pensando en qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer en una hora, qué vamos a hacer pasado mañana, en lo que tengo un compromiso que tengo en un mes, en 15 días. Y eso me genera unos factores distractores y me hace que yo no tenga atención a lo que yo estoy experimentando en el momento actual, en este momento, en el aquí, que no me pueda centrar en el aquí y en el ahora. Y eso se refiere a la atención emocional. Entonces, si yo en estos momentos estoy frustrada porque yo tenía que hacer algo y no pude, los planes se me dañaron, no lo pude realizar y me siento frustrada, me dio mucha rabia y después de la rabia pues he quedado con una emoción y un sentimiento de frustración. Y si yo no soy atenta emocionalmente, eso va a pasar desapercibido de que yo estoy frustrada y la emoción va a ser su proceso, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa consecuencia de que yo esté frustrada? Que yo tal vez tenga un conflicto con mi esposo, me descargue con mi hija, tenga un conflicto con las personas que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque estoy tan distraída que no me he dado cuenta que lo que me pasó ha generado en mí una emoción que ha sido desagradable y que se llama frustración. Pero cuando yo tengo la apertura emocional, le permito que entre, tomo atenta nota de lo que estoy sintiendo y reconozco que en estos momentos yo estoy frustrada, me lleva al tercer paso, que es la aceptación emocional. Yo acepto esa emoción que llegó y acepto la frustración y abrazo la frustración y la dejo que llegue. Y si tengo ganas de llorar, lloro. Y si tengo ganas de pensar en lo que me sucedió, pienso en lo que me sucedió y ahí la abrazo. Y hay una teoría que me gusta mucho y es esas teorías, y se maneja mucho en psicología, que es la aceptación. Se llama terapia de aceptación y compromiso. Cuando nosotros empezamos a dejar de luchar, a dejar de pelear por lo que no quiero, y también lo manejamos mucho con los pacientes obsesivos compulsivos, porque pues manejan obsesiones relacionadas con sus pensamientos que son intrusivos, pensamientos que llegan a atormentarlos, que son automáticos, que surgen de la nada. Cuando empezamos a trabajar desde la aceptación, nos damos cuenta que todo, absolutamente la respuesta emocional cambia. Que yo tengo esa aceptación a lo que llegó. Llegó la frustración, yo la voy a dejar que llegue. Yo me voy a dar el permiso de sentirla y de experimentarla. Y si la frustración me va a demorar, no sé, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, el tiempo que me tenga que demorar con ella, yo la voy a experimentar y la voy a dejar que llegue y la voy a sentir y la voy a procesar de la manera más adecuada. Cuarto, etiquetado emocional. Es reconocer esa emoción que yo estoy sintiendo, es reconocer ese sentir y colocarle su nombre. Hay más de 500 emociones y nosotros somos analfabetas emocionales. Yo no sabía, cuando yo inicié este mundo eh, de, 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 de educación emocional, pues yo no sabía que había más de 500 emociones. Y ha sido un proceso de ir conociéndolas una a una. Y nosotros a veces desconocemos esto, que existen más de 500 emociones. Y cuando empezamos a acercarnos a ella y empezamos a entender, yo sentía eso, mira, yo experimenté esto, yo experimenté euforia, yo experimenté ese sentimiento negativo, yo me sentí envidiosa, ¿sí? Y es precisamente eso, porque ya empezamos a nombrar la emoción, a nombrar lo que yo estoy sintiendo. El quinto punto es el análisis emocional o la capacidad para reflexionar y entender las implicaciones de la emoción que estamos sintiendo. Y esto se relaciona mucho, de manera íntima, con mis funciones cognitivas.
porque requiere de un análisis cognitivo, de un procesamiento mental avanzado para yo entender, para yo razonar, para yo mirar, para interpretar lo que pasó en mi vida y por qué yo, con el ejemplo que les puse, me siento frustrada en estos momentos. Entonces esa capacidad para yo tomar esa reflexión, para tomarme el tiempo, son 5 minutos, 10 minutos, 15, y pensar, yo estoy frustrada por esto, porque yo quería hacer esto, porque yo me visualizaba de aquella forma, y me doy cuenta que no pude hacer lo que todo esto quedó truncado, y por eso es que me siento de esta manera. Y el sexto punto y último para este modelo es la regulación emocional. Ya es experimentar la emoción de una manera sana, ¿sí? De una manera objetiva, sin hacerme daño a mí ni hacer daño a las demás personas. Vamos a manejar aquí lo que son los pasos ya de la gestión emocional. Bueno, mira, yo cómo hago todo eso que tú acabas de decir. Bueno, vamos a poner manos a la obra. El primer paso es reconocer la situación que me produjo la emoción. Estos pasos son míos, de mi autoría, ¿sí? Yo fui la que los organicé. Ellos existen, pues obviamente por otros autores, pero yo los organicé de esta manera y así los manejo con mis pacientes. Reconocer la situación que me produjo la emoción. Estoy frustrada. ¿Por qué estoy frustrada? Estoy frustrada porque yo quería hoy, por ejemplo, irme a comprar un vestido para una fiesta que tengo mañana y no lo pude ir. Entonces, esa fue mi situación. La situación que me produjo la emoción, la frustración que estoy sintiendo. Reconocer la emoción y ponerle nombre. Me siento frustrada. Sí, yo, Mirna Luz Pérez Romero, en estos momentos está frustrada. Tercero, tomarme un tiempo fuera. Para mí esto es básico y fundamental. El tiempo fuera es una práctica, es una técnica de la psicología conductual que en los niños no se maneja, y si se maneja de manera acompañada, pero no solos. Y nosotros los adultos también necesitamos en algunos momentos de nuestra vida tomar un tiempo fuera, ¿sí? Tomar un tiempo fuera, alejarme de la situación emocional, alejarme de las personas con las que estoy teniendo conflicto en este momento, alejarme de las circunstancias, alejarme incluso de el espacio físico donde se dio el malestar mío emocional y tomarme ese tiempo y ese espacio para mí afuera de esa situación. Cuarto, permitirme sentir la emoción, darle espacio, darle permiso a que esa emoción que yo estoy experimentando en este momento llegue y haga lo que tenga que hacer y cumpla su función. Quinto, procesar cognitivamente la emoción, entender qué mensaje me trae, cuál es la luz de esa emoción, cuál es la sombra y cuál es la luz, cuál es ese regalo, cuál es ese mensaje que me trae esa emoción que yo estoy experimentando en este momento. Por ejemplo, yo estoy frustrada, bueno, estoy frustrada, pero entonces voy a analizar por qué fue lo que pasó. Bueno, pasó porque yo perdí el tiempo en la mañana, perdí el tiempo en la tarde, cuando ya vine a ver, ya era la hora de mis obligaciones en mi casa y pues no pude irme a comprar mi vestido, por ejemplo, como ejemplo que les puse. Entonces, fíjense que el procesar cognitivamente la situación también me ayuda a entender qué sucedió, cuál es ese mensaje que me trae esta emoción. ¿Qué puedo yo aprender de esto? Bueno, la próxima vez yo tengo que organizar y planificar mejor mi tiempo para que no se me generen estas situaciones como la que se me presentó hoy. También me genera un aprendizaje. Usar las técnicas con las que mejor me sienta, que ya se las voy a mencionar ahorita. Todas las técnicas no resultan en la misma persona. Por ejemplo, hay unas personas que manejan mejor las técnicas de respiración, otras que mejor manejan las técnicas de imaginación porque no les va bien con las de respiración. Yo tengo muchos pacientes con los que no puedo manejar las técnicas de respiración porque no les va bien, no se sienten bien, pero les va bien con las técnicas de imaginación. Entonces, eso depende también de cada persona, depende también de su condición socio emocional, de sus condiciones biológicas, y eso pues también es aceptable. Cuando estés tranquilo, que ya la situación ha pasado, que ya me he tomado ese proceso, ese momento para procesar, para sentir, para dejar que esa emoción transite por mi vida de una manera sana, entonces ahí sí
busco una solución. Listo, ya yo estoy frustrada, ya viví mi emoción, ya la procesé, ya lloré, ya me descargué emocionalmente, ya usé mis técnicas para autorregularme. Ahora sí, como quien dice, voy a salir. Y vuelvo a la situación solo cuando esté regulado. No voy a volver a la situación cuando yo esté desregulada, porque si todavía sigo desregulada, entonces salgo. Tengo un conflicto con mi hija, tengo un conflicto con mi esposo, tengo un conflicto con las demás personas, porque no me he autorregulado todavía. ¿Okay? Estos son mis 8 pasos para lograr un proceso de gestión emocional. Técnicas de autorregulación. Estas sí, creo que son muy importantes, que tomemos nota de ellas o tomemos captura, o si quieren yo les puedo compartir la presentación como quieran, yo no soy celosa con eso. Entonces, la primera técnica que es demasiado, demasiado beneficiosa y que todos los seres humanos debiéramos aprender, y es aprender a respirar, porque nosotros no sabemos respirar. Nosotros respiramos de una manera automática porque es una función que es autónoma de nuestro sistema nervioso autónomo, y nosotros ya venimos programados para respirar. Entonces, nosotros tenemos que aprender a respirar, a tomar unas respiraciones, a inhalar, a retener nuestro diafragma por unos segundos el aire y posteriormente irlo soltando de una manera suave, lenta y despacio. Esto es un proceso que ojalá lo pudiéramos hacer todos los días de nuestra vida. Ojalá sea al levantarnos o sea al acostarnos, y nos ayuda, pero en cantidad, a autorregularnos. Y se ha demostrado científicamente que las personas que practican la relajación con técnicas de respiración son personas que están más autorreguladas emocionalmente, y son personas que tienen la tendencia a enfermarse menos que las personas que no practican este tipo de técnicas. Segundo, la técnica de relajación muscular, de tensión. Tensión significa apretar, como si yo apretara mis músculos. Aquí estoy haciendo ahora mismo un apretón al brazo y empiezo a soltar lentamente, lentamente, y ya, y suelto. Aprieto y suelto. Lo puedo hacer con cualquier parte de mi cuerpo. Lo puedo hacer en la espalda, lo puedo hacer en los hombros, lo puedo hacer en las piernas. De apretar y ahí soltar. Tercero, las técnicas de autocontrol por imaginación, que son técnicas de relajación, pero inducidas por imaginación, que yo las practico muchísimo con mis pacientes. Las técnicas de reestructuración cognitiva, aquí se relaciona con los cambios y la modificación de los pensamientos negativos que nosotros podemos estar manejando. Ah, no, pero es que yo soy así, yo soy una persona que toda la vida yo he cogido terapia y esto no me va a cambiar ni nada, me va a modificar. No, yo tengo que modificar ese pensamiento acerca de las emociones, ¿sí? No es que yo no tengo por qué aprender educación emocional, porque a mí si nunca me lo enseñaron, yo no lo voy a aprender, ¿sí? Eso es una creencia, un pensamiento que yo tengo, y yo tengo que modificarlo. Esos son Cambiar ejemplos que creencias les he dado. limitantes por creencias de expansión. Exactamente, claro. Sí, sí. O pensamientos negativos que se maneja dentro de la psicología cognitiva, pensamientos negativos por pensamientos positivos, pensamientos disfuncionales por pensamientos funcionales, pensamientos desadaptativos por pensamientos adaptativos. Y se manejan aproximadamente de 15, algunos autores 15 y otros autores 19 distorsiones cognitivas, ¿sí? Entonces, ojalá pudieran revisarlo más adelante, las distorsiones cognitivas que todos tenemos, y se relaciona mucho con lo de las técnicas de reestructuración cognitiva. ¿Cómo podemos empezar a manejar esos pensamientos negativos automáticos que nosotros tenemos? La meditación y el mindfulness, o las prácticas de conciencia plena, que son excelentes y han mostrado muchísimos, muchísimos resultados, y es tomar ese espacio y ese tiempo para la meditación y para las técnicas de conciencia plena o mindfulness, que es de centrarse en el aquí y en el ahora, generar atención en el momento actual que yo estoy viviendo, aquí y ahora. También me ayuda mucho a autorregularme emocionalmente. La técnica del semáforo, que la usamos mucho, incluso con niños, es muy útil, pero también la utilizamos con adultos. Y que es muy, imaginarnos un semáforo, el rojo, el naranja y el verde. Entonces, cuando estoy que se me va a volar la tapa, ¿sí? Ay, perdón.
se me disparó y mi sistema límbico está en plena actuación. ¿Qué tengo que hacer? Parar, stop. Me imagino el semáforo, el rojo, stop. ¿Qué hago? Paro. Paro, o sea, ya sé que voy a reaccionar violentamente, ya sé que le voy a pegar a mi hijo, no lo puedo hacer, paro. O sea, yo misma me doy la autoinstrucción, paro. La luz naranja, ¿qué me hace? Respirar. Tomo mis respiraciones profundas, hondo, lentamente voy botando el aire cuando ya esté autorregulada. Entonces paso a la luz verde y ese es pienso. Entonces ya ahora sí, pienso que con los niños, el adulto soy yo soy la que tengo que enseñarle a autorregularse, no tiene la suficiente habilidad desarrollada para que ella o él solito se autorregule y soy yo quien tengo que hacer el proceso, no puedo perder el control, ¿sí? Entonces es cuando ya ahí yo hago ese proceso también de autorregulación. El rincón de la calma que a mí me encanta y que también tengo un video en mi página sobre el Rincón de la Calma. Y el Rincón de la Calma es un espacio que nosotros podemos armar con elementos que para nosotros sean satisfactorios, que nos generen de calma. Por ejemplo, yo en una parte de mi casa de abajo tengo un jardín que es artificial en el patio, hay también plantas naturales, pero tengo una esquina que es artificial y hay dos fuentes de agua, hay unos pajaritos, hay unas cositas muy bonitas. Y eso es un espacio que genera mucha paz y mucha tranquilidad dentro de mi casa. Pero para mí en lo personal, mi rincón de la calma por excelencia es mi cama. A mí me encanta la cama como ese espacio donde yo puedo gestionar mis emociones. De cada que puedo ir a la cama lo hago. Para algunos será el baño, la cocina, el carro. El carro también se ha convertido en un lugar de calma. ¿Sí? Donde una persona se puede encerrar, puede escuchar música, puede cerrar sus ojos, puede tomar sus respiraciones, puede, ahí está dándose el tiempo fuera, se puede autorregular, se puede dar permiso de sentir y que no esté calmada, entonces sale de su cara. ¿Sí? El rincón de la calma lo podemos construir en cualquier momento. Tener un diario emocional es supremamente beneficioso también. Anotar, ¿sí? El autorregistro, anotar qué sentí hoy, cuál fue la situación que acompañó esta emoción, qué hice después de esto, cómo lo puedo modificar. Entonces el diario emocional es muy, pero muy útil. El pastel de la calma. El pastel de la calma es una técnica que también se utiliza y es hacer en cartulina un círculo en forma de pastel con subdivisiones, como si fuera una tortita, un pastel, y colocarle las emociones, cada una de las emociones, y por la parte de atrás colocarle qué puedo hacer en caso de que sienta esa emoción. Por ejemplo, tengo rabia, ¿qué puedo hacer si tengo rabia? Respirar profundo. ¿Qué puedo hacer si estoy triste? Puedo llorar, y eso hace parte también del proceso de gestión emocional. Y la 11 es la técnica del globo, ¿sí? Imaginar, ¿no? Estamos inflando un globo y se asocia con las técnicas de respiración. Entonces lo puedo hacer también de manera real. Puedo tomar un globo y lo puedo inflar y puedo ir soltando el aire y lo voy haciendo. O sea, en la medida en que el globo vaya inflando, pues yo estoy haciendo un proceso con el aire y cuando ya el globo lo voy ya haciendo lo que bote el aire, es cuando yo también voy exhalando el aire. Entonces inhalo cuando lo inflo y exhalo cuando ya voy desinflando el globo. Y termino con esta frase: cuando eres consciente de una emoción, llevas poder a tu vida. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y que empecemos hoy a ver, desde hoy, a ver las emociones de una manera diferente para nuestra vida. Y que cada día empiecen, que esto haya sido como una abrebocas, ¿sí? La antesala de un proceso personal que ustedes puedan iniciar de hoy en adelante en referencia a la educación emocional. Pueden hacer procesos de incluso autoformación, puede empezar a buscar, empezar a leer libros, a leer bibliografía, estudios relacionados con el tema de las emociones. Y yo sé que va a hacer de mucho crecimiento personal para ustedes, para su familia, para sus hijos y para todas las personas con las que se relacionan. Entonces, hasta aquí llegamos. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, aquí estoy.
No sé si alguien quiere activarse el micrófono, por favor. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, de alguna emoción que le cueste, quizás como para que Mirna les pueda responder. Hola, buenas noches. Buenas Qué bueno. noches. ¿Cómo están? Muchas Muy bien. gracias, Mirna, por la charla. La verdad es que ha estado maravillosa. No me pude conectar desde el inicio, pero bueno, desde que me conecté venía en el auto escuchándote. Me parece fantástico. Yo tengo actualmente a unos gemelitos de 1 año, 1 mes. Y en el tema de sus emociones, regulaciones o desregulaciones, a veces me pregunto hasta qué punto es normal o yo puedo considerar normal el que ellos a esta edad ya estén haciendo lo que yo le denomino los berrinches. Entonces, hay ocasiones en que, por ejemplo, sobre todo con uno de ellos, Sebastián, se le quita algo, por ejemplo, está comiendo, él tiene la cucharita, si se la quitas, hace un desborde emocional que llora y llora y llora y grita y patalea, porque de hecho, si está en el suelo, se lanza al suelo y golpea los bracitos y las manitos contra el piso. Y yo digo, Dios mío, pero estamos en 1 año, 1 mes. Entonces, claro, yo he seguido tanto allí, lo he escuchado y he leído algunos libros en lo que más he podido, entonces trato de en ese momento acompañarlo, no gritar, por supuesto. De hecho, a veces las chicas que los cuidan, las nanas, a veces escucho como, no, Santi, no hagas eso. Entonces yo le digo, Ingrid, por ejemplo, una de ellas que es la que más grita, no es necesario gritar. Entonces trato de pensar, recordar lo que hacemos aquí en tribu y digo, bueno, voy a acompañarlo en su emoción, pero él está tan chiquito que para mí es como difícil decirle, Sebas, yo sé que te molesta, estoy contigo, te acompaño, cuando pase seguimos. Pero yo está tan chiquito que no me entiende, entonces digo, bueno, ¿qué hago? No sé cómo manejarlo, porque sí me preocupa un poco que avancen, lleguen a los 2 años. Por ejemplo, el sábado pasado los bajamos, el papá con uno, yo con otro. Llegamos a la farmacia, era la primera vez que lo bajábamos hacia un lugar como una farmacia. Y entonces, claro, quisieron coger de todo, yo lo tuve que cargar a Seba, se me lanzó para atrás, gritó, yo dije, Dios mío, ¿a qué hora me atienden para ya irme? Porque sientes que todo el mundo te regresa a ver cuando el bebé está gritando y llorando y Santiago por allá botando todo. Y me dice mi esposo, creo que no hicimos bien en bajarlos. Entonces yo dije, o de pronto sí, porque como no están acostumbrados, hay que empezar a acostumbrarlos a ese tipo de ambientes también. Ya, pero honestamente, no sé con ellos que están tan chiquitos cómo manejarlo, ¿no? Porque pienso Claro en que un niño más grandecito que te entienda, pero ellos que están de 1 añito, 1 mes. bueno, y eso que no ha llegado a algo que maneja muchos expertos, a mí no me gusta, en lo personal no lo manejo y se denomina los terribles 2 años. Ay, sí, sí A lo mí no me escuché, gusta sí lo he utilizar escuchado. no me gusta utilizar ese término, pero bueno, te lo comparto. No has llegado todavía a la edad de los 2 años, que es la edad donde ahí está en todo su esplendor los desbordes emocionales, ¿sí? Están todavía ahora muy Ya, chiquis, están muy, pero muy bebés, ¿sí? Tienen apenas 1 año, o sea, son bebecitos y completamente ese cerebro es inmaduro. Ahí no hay función de la corteza prefrontal porque pues apenas está en proceso de evolución, no ha completado su proceso de evolución, que pues mucho más adelante le faltan muchos años de desarrollo. Entonces sí, claro. en estos momentos lo que puedes hacer es acompañar, o sea, es lo único que puedes hacer en estos momentos, acompañar y ya empezar a decir no. Ya ellos empiezan a familiarizarse con el término de decir no y de tú establecer límites. Y también ellos empiezan a familiarizarse con el tema de establecer límites y de establecer el no. Te van a gritar, van a pelear, van a patalear, se van a tirar al piso, pero acompáñalo. Lo más importante es que puedas asegurarte de que dentro de ese proceso de tiradas al piso o de golpes no se vayan a hacer daño, ¿sí? Eso es lo que siempre tienes que proteger, que ellos no se vayan a hacer daño. Pero en estos momentos es acompañar. Sí, tienes que empezar desde ya porque uno empieza a poner límites a sus hijos desde que, aunque ellos no lo entiendan desde que nacen, cuando uno empieza a establecer horarios, establecer rutinas, establecer ciertas conductas y normas en la casa que se dan desde temprana edad, ya eso es establecer límites, ¿sí? Y que si estableces un límite,
sea firme en el límite que estás estableciendo, sin ser demasiado estricta, porque también hay que manejar cierta flexibilidad de acuerdo a la conveniencia de ambos, ¿sí? Que sientas que al ser flexible no vayas a perder tu autoridad, ni vayas a generar posteriormente conductas desadaptativas en los niños, pero sí que empieces de una manera u otra ya ese proceso, o sea, a establecer límites, acompañarlo. Y pienso también que es algo que te puedo percibir, y es que ya estás como muy aprensiva, muy tensionada de lo que se va a venir. No, vive cada momento y cada etapa. Sí, Sí, eso lo percibí. Vive cada momento y sí, cada etapa. Vive el momento del año y un mes, ¿verdad? Es que tienen. sí, ¿Sí? sí. Vive este momento del año y el mes. Cada momento de la vida de los niños te va trayendo nuevas experiencias, nuevos retos y nuevos aprendizajes. Entonces, no te afanes por lo que viene, por lo que digan las personas, por lo que las miradas que te acusan cuando de pronto estás en una situación de un desborde emocional. No, aprende a soltar eso. Ellos son niños y ellos apenas están aprendiendo, y ellos van a ver en ti ese modelo de cómo tú te autorregulas para ellos aprender también a autorregular. Entonces empieza a trabajar en ti, empieza a dedicarte lo más que puedas a trabajar en ti, a invertir en ti, en tu proceso de autoformación personal, para que te des cuenta que cuando tú empiezas a soltar y empiezas a desentenderte de esa censura social, de esos estereotipos sociales, va a fluir más la relación tuya con tus hijos y te vas a disfrutar cada etapa. Y veamos los desbordes emocionales como una oportunidad para conectar con nuestros hijos. A mí, cuando mi hija ella no fue de muchos desbordes emocionales, pero todavía a veces, en cualquier momento los tiene. Y a mí me encantan. Para mí, los desbordes emocionales de ella, lejos de causarme un desespero y de tratar de enloquecerme, para mí es una oportunidad, tanto para mí, porque los desbordes emocionales de ella me enseñaron a mí a crecer como persona, porque me entrenaron la paciencia, ¿sí? Me entrenaron esa habilidad de empatía, esa habilidad de acompañar, de entender, de reconocer lo que ella estaba sintiendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que esas situaciones emocionales que ellos viven son un proceso normal, que todos los niños tienen que aprender a regularse emocionalmente cuando se desregulan emocionalmente, nosotros empezamos a verlos con otros ojos. Entonces, empiezan a ver con otros ojos y va a ser maravilloso. Cada situación de desborde emocional va a ser una experiencia muy, pero muy significativa para ti y para ellos. Espero que te haya ayudado. Gracias, Mirna, muchas gracias. Con todo el amor. Patti nos tiene una pregunta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, bueno, yo también lo venía escuchando en el coche, no pude escuchar muy bien desde el principio, pero bueno, justo escuchando a esta mamita me viene a la cabeza la misma pregunta, pero mi hijo ya va a cumplir 4 años en septiembre. Y entonces me preocupa bastante porque también tiene muchos desbordes emocionales, se enfada fácilmente, si no le gusta la comida, simplemente si estamos jugando juntos y no estamos jugando como él quiere, se enoja, ¿no? O tengo que hacer exactamente lo que él quiere jugando para que él esté contento. Y me preocupa mucho porque, bueno, él ya cumple 4 años en septiembre y hemos dejado de ir a sitios justamente por eso, ¿no? Porque a veces la gente como que lo ha llegado a regañar, o sea, mi familia me refiero, ¿no? Su abuela, mi abuela, sus tíos. Y me siento mal porque, por ejemplo, dice, ya todo el mundo lo etiquetó como que es muy enfadón, ¿no? Ay, es que este niño es muy enfadón. No le digas nada porque es muy enfadón. Entonces, de repente él también como que ya me dice, es que yo soy muy enfadón. Y yo, no, mi amor, estás aprendiendo así, ¿no? Pero se me está haciendo súper, súper complicado. Tengo un niño de 14 años que también está en la adolescencia, pero él es bien tranquilo. Y este chiquito es como todo acelerado. Entonces, la verdad, no sé muy bien si sea normal, si sea la etapa o como por dónde. Sí, puede ser normal porque está todavía en la edad donde está ese proceso cerebral, donde no está desarrollado su cerebro y no ha aprendido las habilidades
de autorregulación y de gestión emocional. Yo te digo acá dos cosas. Uno, tú eres la adulta y ya le puedes empezar a enseñar al niño todo lo relacionado con el mundo emocional. O sea, ya es un niño de 4 años que ya tiene ciertas habilidades cognitivas para entender qué sucede en él, ¿sí? Y que él te lo pueda expresar y tú lo vas a ayudar. Si él no te lo sabe expresar y no sabe si es que tengo rabia, es que estoy enfadado, utilízalo por láminas. Pues no los tengo aquí a la mano porque me las tengo ahorita en mi consultorio, pero con los niños manejo mucho. Los niños son visuales, son de gráficos, ellos son, muchos niños pues son de poco hablar y son más gráficos y te pueden señalar cómo me siento, cómo estoy, y tú puedes hacerle, por ejemplo, en la casa le puedes hacer unos dibujos relacionados con las emociones y lo puedes empezar a relacionar a él, ya que él empieza a familiarizarse con todo un proceso de gestión emocional. ¿Sí? Ya lo puedes empezar a hacer. No dejes de salir, no lo aísles, porque entonces estás reforzando la actitud de las demás personas que lo están señalando y que lo están iniciando como un niño molesto, un niño que se irrita con facilidad. Entonces, no dejes de ir al principio. O sea, el niño debe vivir una vida normal para su edad. Si tú lo tienes acostumbrado a ir al parque, no dejes de ir al parque. Si tú lo tienes acostumbrado a las reuniones familiares, no lo dejes de llevar a las reuniones familiares, porque entonces estás reforzándole la conducta, ¿sí? Entonces, sigue con tus actividades normales como mamá y el conjunto en ese sentido. Y lo otro es que además de empezarle ya a enseñar gestión emocional y autorregulación, porque hay unas técnicas fantásticas en niños que yo pienso que aquí, con tu permiso, discúlpame, podemos más adelante abrir un espacio para enfocarnos únicamente en técnicas de autorregulación para niños, que podemos hacer más adelante. Si ustedes están de acuerdo, yo con todo el amor del mundo se los puedo explicar. Y podemos empezar a trabajar con tu niño, tú puedes empezarlo a trabajar allá desde casa, esas técnicas para aprender, para que él empiece a aprender estrategias y herramientas de autorregulación. Pero acuérdate que el primer modelo eres tú. Eres tú, papá, si vive con papá, y de los adultos que están en el entorno, en el lugar donde están. Entonces es fundamental que ustedes también inicien un proceso de autorregulación para que el niño también tenga ese modelo y tenga ese factor indispensable dentro del proceso de autorregulación, que ya lo vimos y lo que les acabo de explicar, que es el aprendizaje, y que se da por medio de los padres. Y lo otro que te iba a decir, lo que te dije anterior, y es, pregúntate, más que ver el síntoma de la molestia del niño, es pregúntate cuál es la necesidad de mi hijo. ¿Será que hay algo que él me está queriendo decir por medio de su enojo, por medio de su rabia, por medio de esa facilidad que tiene para desregularse, para esa falta de herramientas o esa incapacidad para asumir sus emociones de una manera adecuada? Entonces, básicamente eso es, Patricia, te dejo. Uno, que ya le empieces a enseñar autorregulación emocional, porque está en la capacidad cognitiva de empezar a acercarse poco a poco a ciertas conductas que lo lleven a la autorregulación. Y lo otro es tú, que no veamos tanto el síntoma del niño, sino la necesidad del niño. Entonces, entremos un poquito más como a la parte interna de él y preguntarle, bueno, ¿qué necesita de mí? ¿Sí? ¿Y por qué está actuando de esa manera? Espero que te sirva. Muchísimas gracias, sí, gracias. ¿Alguien más? Yo me escucho. ¿O algo? Sí, en el chat Se escucha interferencia. ¿Ahí se me escucha? ¿Sí? Ahí se me escucha. Liz decía que a ella también le pasa y no sé si ahí te puedo también comentar 2 o 3 cosas como acotación a lo que decías, Mirna, al respecto sobre los niños. En cuanto a la regulación, también el hecho de que esta conexión cerebral ya se formó. Este niño cree que tiene que, por precepto, porque le dijiste, se creó este concepto y autocumple lo que le dijeron el resto, que él es enojón. Entonces, esto hay que volverlo a cambiar, esta creencia limitante, y como Patti esta noche estuvo aquí, ella puede ver y también hacer las paces con el enojo, ¿sí? Probablemente también falte que mamá le diga
sí, sabes, yo me enojo, y narrarle muchas situaciones reales en las que ella se enoja y que el enojo trae los límites. Cuando el niño sepa y entienda que él no es el problema, sino que tiene problemas como todos, va a salir de ahí. ¿Por qué? Porque obviamente ya no va a estar anclado a que tiene que portarse de esa manera, porque mamá también lo está creyendo. Por eso, como decía Mirna, por eso ya no me lleva a ciertos lugares. ¿Y qué sí puedo hacer? Puedo hablar con mis familiares y decirles que, no, que en mi crianza no estoy de acuerdo en que se etiquete. Eso es hablar con el adulto, porque no puedo esperar que el niño comprenda si yo no soy capaz de establecerle un límite a los adultos, a mi familia. Entonces, por ejemplo, en mi casa yo no permito que nadie le diga a mi hijo malcriado, por ejemplo, aunque mi hijo esté teniendo un desborde emocional delante de todo el mundo. Aunque mi hijo se haya llevado medio perchero de platos porque no sé, porque justo no se dio cuenta y nadie lo etiqueta, lo ayudamos. Entonces, eso es un límite que pongo al adulto. Entonces, yo también voy a ayudarle y evitar comparaciones. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Todos tenemos cinco dedos en la mano y aunque tengamos en una misma mano, todos son diferentes. Y el hecho de que él sienta o escuche, hay un libro de Laura Goodman que habla de esto, el poder del discurso materno. Nuestros hijos se meten mucho en ese rol que ay, es que este es el tranquilito, y se meten en ese. Y es que el de acá es terrible. Entonces, hay que considerar que a veces hablamos como que no estuvieran nuestros hijos. Decimos, es que voy a hablar con mi hijo, que este Caleb es terrible, es inquietísimo. Estoy hablando con todos los adultos, como que si el niño no existiera y él está escuchando, ¿sí? Y luego digo, ¡ah! ¿Sí ven? Yo dije que era terrible. Entonces, estas interacciones también van fomentando el hecho de, adicional, como dice Mirna, también tienes que verificar si quizás este cambio de rutinas, el no hablarle, el no comentarle, el no incluirlo en los planes, no tomar decisiones, está haciendo que no se desarrolle ese cerebro superior y está quedándose con pocas herramientas. Jugar más con él, a que se caigan bloques, comenzar con cositas chiquitas, minutitos pequeños para jugar y de ahí de a poquito ir creciendo su frustración, juegos chiquitos en los cuales perdamos, ganemos, que también le va a ayudar a fomentarlo, ¿no? Y que mamá también se frustra. El hecho de traer intencionalmente mis emociones a la mesa sin que sea él el centro de atención. Creo que eso nada más. Bien, luego me voy de largo, así que por favor continúa. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra apreciación. Yo nuevamente les comparto mi red social, mi mamita psicóloga, me pueden buscar, me pueden seguir, me pueden preguntar, que ahí voy a estar muy atenta a lo que necesiten y en lo que yo les pueda colaborar. Si tienen alguna otra pregunta, o vamos cerrando, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y que no se queden solamente con este tema que manejamos hoy acá, sino que esto haya sido esa conducta, que empiecen a tener esa conducta motivadora por autoformarse en este tema. Les invito, muy agradecida Mirna, como siempre, algo de lo que aprendimos del día de hoy de autorregulación. No se crea si uno no es agradecido, porque si yo de por sí voy sin darme cuenta, yo necesito aterrizarme y la gratitud me aterriza a la realidad, como dice, al poder de la hora. Entonces, agradecida contigo, gracias por este espacio, gracias por toda tu generosidad que nos está haciendo de mucha ayuda, gracias por tu profesionalismo y las invito a todas, por favor, a tomarnos una foto para dejarlo como evidencia. Igual Mirna está en la tribu de Crianza Respetuosa 2 en el chat y si tienen alguna duda, pregunta y lo que necesiten, igual ella está dentro de la imagen. Hay un
ahí está se me fue el nombre, está la cuenta de Mirna, dentro de la invitación por si acaso. Entonces, pero si necesitan el enlace también se los puedo pasar. Aquí estoy para la foto. Ya, ok. Denme un minuto que ustedes ¿Ya? saben que yo me complico a veces con esto de la foto. A ver, denme solo un minutito que estoy tratando de quitar esto de aquí. Vista. Vista inmersiva, creo. No. Ouch. Valeria. Sí, ahí sí fue. Entonces, las invito a la cuenta de 3, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Porfis, una sonrisita, chicas. ¿Sí? Listo. Muchísimas gracias. Voy a mandarlo por el chat antes de que se me pierda la foto. Muy agradecidas. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Un abrazo. Cuídense mucho, ¿sí? Oh, que estén bien. Feliz noche. Feliz noche para todos. Chao. Hasta luego.